Ustedes me dicen entonces que tengo que perecer, como también las flores que cultivé perecerán. De mi nombre nada quedará, nadie mi fama recordará, pero los jardines que planté son jóvenes y crecerán. Las canciones que canté, cantando se seguirán. Huetzotzincantzin, Príncipe de Texcoco, 1984. Corte de Castilla, Valladolid. Alegado y capellán de su majestad Fray Juan de Zumárraga, recientemente presentado obispo de la sede de México. Deseamos informarnos de las riquezas y de las creencias y ritos y ceremonias que tuvieron en tiempos ya pasados los naturales habitantes en esa tierra de la Nueva España. Es nuestra voluntad que seáis informados en persona por indios ancianos de todo lo concerniente a la historia de su tierra, sus gobernantes, sus tradiciones, sus costumbres, etc., añadiendo a esa información la que aporten testigos, escritos, tablillos u otros registros de esos tiempos ya idos, que puedan verificar lo que se dice. Os mando a atender dicha instrucción y servicio con la mayor prontitud, cuidado y diligencia, porque este es un asunto muy importante y necesario para la exoneración de nuestra real conciencia. Carlos I. Santificada Cesárea Católica Majestad, el Emperador Don Carlos, nuestro Señor Rey. Solamente hace 18 meses, en atención a vuestro mandato, asumimos este cargo por triple folio, nombrado el primer obispo de México, protector de los indios e inquisidor apostólico. Nos hemos esforzado celosamente en instruir a los indios en el deber de tener y de adorar al único y verdadero Dios que está en el cielo, y por quien todos viven y se mantienen, y además para instruir y familiarizar a los indios en la muy invencible y católica majestad, el emperador Don Carlos, quien por mandato de la divina providencia, el mundo entero debe servir y obedecer. Inculcar estas lecciones, Señor, no ha sido fácil para nosotros. Hay un dicho aquí entre nuestros compañeros españoles que ya existía mucho antes de nuestra llegada. Los indios no oyen más que por sus nalgas. Sin embargo, tratamos de tener en mente que estos indios, o aztecas, como actualmente la mayoría de los españoles llaman a esta tribu o nación en particular, miserables y empobrecidos espiritualmente, son inferiores al resto de la humanidad. Por consiguiente, en su insignificancia merecen toda nuestra tolerante indulgencia. La Real Cédula de su más altiva majestad especifica que para poder hacer la crónica requerida seamos informados personalmente por indios ancianos. Esto ha sido causa de una pequeña búsqueda, puesto que a la total destrucción de la ciudad por el capitán general Hernán Cortés, quedaron muy pocos indios ancianos de quienes poder tener una historia oral verídica. Sin embargo, pudimos rastrear a un anciano de más o menos 63 años, capacitado para ayudarnos con esta crónica. Este Mexicatl, pues él niega los apelativos de azteca e indio, tiene para los de su raza un alto grado de inteligencia. Es poseedor de la poca educación que se daba en estos tiempos pasados en estos lugares, y ha sido en su tiempo escribano de lo que pasa por ser escritura entre estas gentes. Durante su vida pasada tuvo numerosas ocupaciones, aparte de la de escribano, guerrero, artesano, mercader viajante e incluso una especie de embajador entre los últimos gobernantes de este lugar y los primeros libertadores castellanos. Estamos sinceramente deseosos de cumplir con la cédula de vuestra majestad. Sin embargo, otros aparte de nosotros os dirán que los indios son criaturas miserables en las cuales apenas se puede encontrar vestigios de humanidad, que ni siquiera tienen un lenguaje escrito comprensiblemente, que nunca han tenido leyes escritas, sino solamente costumbres y tradiciones bárbaras, que siempre y todavía son adictos a toda clase de intemperancias, paganismo, ferocidad y lujuria. No creemos que una relación válida y edificante pueda ser obtenida de un informante como este azteca arrogante o de cualquier otro indígena, aunque ésta sea clara. Tampoco podemos creer que nuestro santificado emperador Don Carlos no se sentirá escandalizado por la iniquidad, la lascivia y la impía charlatanería de este altanero ejemplar de una raza despreciable. Los papeles dados son la primera parte de la crónica del indio, y deseamos fervientemente y confiamos en que también por órdenes de vuestra majestad sea la última.
De su santificada cesárea católica majestad, por siempre fiel vasallo y capellán, Fray Juan de Zumárraga, obispo de México, inquisidor apostólico, protector de los indios. Crónica relatada por un indio viejo de la tribu llamada comúnmente azteca, cuya narración fue dirigida a su ilustrísima, el muy reverendo don Juan de Zumárraga, obispo de la sede de México. Había un esplendor de lanzas, un esplendor de lanzas. Un anciano de nuestra isla de Xaltocan siempre empezaba de este modo sus historias sobre batallas. A nosotros, los que le escuchábamos, nos cautivaba al instante y seguíamos su narración absortos, aunque describiera una de las batallas menos importantes, y una vez que había contado los sucesos precedentes y los que estaban por venir, quizá resultara un cuento frívolo que no valiera la pena de ser narrado. Sin embargo, tenía la habilidad de llegar inmediatamente al momento más dramático de su relato, para luego ir entretejiendo alrededor de su narración. A diferencia de él, yo no puedo hacer otra cosa más que empezar desde el principio y pasar a través del tiempo exactamente como lo viví. Todo lo que ahora declaro y afirmo ocurrió. Yo narro solamente lo que pasó, sin inventar y sin falsedad. Beso la tierra, eso quiere decir, lo juro. Ogyenechka, como ustedes dirían, érase una vez, cuando en nuestra tierra nada se movía más rápido de lo que nuestros mensajeros veloces podían correr, excepto cuando los dioses se movían, y no había ningún ruido más fuerte que el que podían hacer nuestros voceadores a lo lejos, excepto cuando los dioses hablaban. En el día que nosotros llamamos Siete Flor, en el mes del dios ascendente, en el año 13 Conejo, el dios de la lluvia, Tlaloc, era el que hablaba más fuerte, en una tormenta resonante. Esto era poco usual, ya que la temporada de lluvias debía haber terminado. Los espíritus tlaloque que atendían al dios Tlaloc estaban golpeando con sus tenedores de luz, rompiendo las grandes cáscaras de nubes, despedazándolas con gran rugido de truenos y escupiendo violentamente sus cascadas de lluvia. En la tarde de ese día, en medio del tumulto causado por la tormenta, en una pequeña casa en la isla de Xaltocan, nací de mi madre para empezar a morir. Como ustedes pueden ver, para hacer su crónica más clara, me tomé la molestia de aprender su calendario. Yo he calculado que la fecha de mi nacimiento debió ser el 20º día de su mes llamado septiembre, en su año numerado como 1466. Esto fue durante el reinado de Moctezuma y Luicamina. En su idioma, el furioso señor que dispara para flechas hacia el cielo. Él era nuestro Huitlatuani, o venerado orador, nuestro título de lo que vendría a ser para ustedes rey o emperador. Pero el nombre Moctezuma o de cualquier otro no significaba entonces mucho para mí. En aquel momento todavía caliente de la matriz, es indudable que estaba mucho más impresionado al ser inmediatamente sumergido en una tinaja de agua fría. Ninguna comadrona me ha explicado la razón de esta práctica, pero supongo que es debido a la teoría de que si el recién nacido podía sobrevivir a ese espantoso choque, podría hacerlo también a todas las enfermedades que generalmente se padecen en la infancia. De todas maneras, me debí quejar a pulmón abierto. Mientras la comadrona me fajaba y mi madre se desataba las cuerdas nudosas que la habían sostenido hincada cuando me expelía hacia el suelo, y mientras mi padre enrollaba con cuidado a un pequeño escudo de madera que él había tallado para mí, el trozo de cordón umbilical que me habían cortado. Más tarde, mi padre daría ese objeto al primer guerrero mexicatl que encontrara y a este se le confería la tarea de enterrarlo en algún lugar del próximo campo de batalla al que fuera destinado. Entonces mi tonali, destino, fortuna, suerte o como ustedes quieran llamarlo, siempre debería estar incitándome a ser un guerrero. La ocupación más honorable para nuestra clase de gente y también para morir en el campo de batalla. Esta era la muerte más honrosa para nosotros. Dije debería, porque aunque mi tonali frecuentemente me ha impelido o mandado hacia varias direcciones, incluso desde dentro del combate, nunca me sentí atraído a pelear o morir con violencia antes de tiempo. También debo mencionar que de acuerdo a la costumbre, el cordón umbilical de mi hermana Nueve Caña fue enterrado poco más o menos 2 años antes, bajo el hogar de la casa en donde nacimos. Su hilo había sido amarrado alrededor de un uso delgadito de barro con el que se esperaba que al crecer fuera una buena, hacendosa y aburrida esposa. No fue así. El tonali de Nueve Caña fue tan indócil como el mío.
Después de mi inmersión y de ser fajado, la comadrona me habló directamente con voz solemne, y es que yo la dejaba ser escuchada. Si es que yo la dejaba ser escuchada. Ella dijo: Siete Flor, mi muy amado y tierno niño que he recibido. He aquí la palabra que nos fue dada hace mucho tiempo por los dioses. Tú has nacido de esta madre y este padre solamente para ser y siervo de los dioses. Este lugar en el que acabas de nacer no es tu verdadero hogar. Siete Flor, tu deber más importante es dar a beber al sol la sangre de tus enemigos y alimentar la tierra con los cadáveres de tus oponentes. Si tu tonali es fuerte, estarás por muy poco tiempo con nosotros y en este lugar. Tu verdadero hogar estará en la tierra de nuestro Señor, Dios Sol, Tonatiuh. Puedo ver recular a su ilustrísima. Yo también lo habría hecho, si entonces hubiera podido comprender esta triste bienvenida a este mundo, o las palabras que después pronunciaron nuestros capuli, vecinos y parientes, que apretujándose en la pequeña estancia habían venido a ver al recién nacido. Cada uno de ellos, inclinando hacia mí, dijo el saludo tradicional. Has venido a sufrir y a perseverar. Si todos los recién nacidos pudieran entender este saludo, se retorcerían, dolientes, volviéndose hacia la matriz, consumiéndose en ella como una semilla. No hay duda de que venimos a este mundo a sufrir y a perseverar. ¿Qué ser humano no lo ha hecho? Sin embargo, las palabras de la comadrona acerca de ser guerrero y sobre el sacrificio no eran más que la repetición del canto del Cenzontli. Yo he escuchado otras muchas arengas tan edificantes como esas de mi padre, de mis maestros, de nuestros sacerdotes y de los suyos. Todas ellas ecos insensatos de lo que a su vez ellos escucharon de generaciones pasadas a través de los años. Por mi parte, he llegado a creer que los que murieron hace mucho no eran en vida más sabios que nosotros, y que con sus muertes no añadieron ningún lustre a su sabiduría. Las palabras pomposas de los muertos siempre las he considerado, como nosotros decimos, Ica Mapil Xocoitl, con mi dedito meñique, o como ustedes dicen, como un granito de sal. Azteca, de Gary Jennings, es el estremecedor relato de Juan Damasceno, un azteca antes llamado Mixtli que en tiempos de Hernán Cortés vive a medio camino entre las tradiciones de su raza y de su gente y las que imponen los conquistadores españoles. Una fascinante novela que narra, a través de la voz de un indio, el choque entre dos mundos opuestos, la misteriosa cultura de la América precolombina y las desmesuradas ambiciones de un imperio en el que jamás podía ponerse el sol. Es largo,